¿Qué pensaría usted si le dijere que hay una onda expansiva que está tomando visos de legitimación en México y que la podría describir o calificar así: la cultura de la violación cínica, flagrante de la ley y especialmente de la Constitución? Usted dirá: Ángel, no puede ser eso. Sí, sí puede ser. Pero lo peor de estas violaciones flagrantes de la Constitución no son de ciudadanos comunes y corrientes, sino es del gobernante que está al frente del Poder Ejecutivo Federal, de la que está al frente de la Ciudad de México, que en una exhibición de servilismo que yo no recuerdo haber visto en muchos decenios en el país, están partiendo de un deseo de agradar al bulto y plantean una violación, ambos, flagrante y cínica, con tal de salirse con la suya de la Constitución. Y doy detalles. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción 9ª de ese artículo, donde se señalan las modalidades del proceso de revocación de mandato, dice así: fracción 9ª, estamos hablando de las prerrogativas, derechos de los, dice aquí de la ciudadanía, lo correcto sería derechos del ciudadano, pero ese es un detalle menor. Participar en los procesos de revocación de mandato. Es decir, es algo que tiene derecho el ciudadano, pero si no quiere ejercerlo, no es obligación del gobernante que se haga a fuerza la revocación de mandato, el proceso. Si el ciudadano no acude a manifestarse en ese 3% crítico, no se hace el proceso de revocación de mandato. Muy bien, eso es lo primero. Pero dice así el numeral 1 de esa fracción: el proceso de revocación de mandato será convocado por el INE a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud corresponda por lo menos 17 entidades federativas, etcétera, etcétera. Pero repito, será convocado por el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral. El instituto, dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior, el de los porcentajes. Luego dice: los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato, etcétera, etcétera. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de los ciudadanos inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, etcétera, etcétera, y en fecha no concurrente con elecciones estatales y o federales. Pero luego dice el numeral 5: el INE tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Repito, el INE tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Al decir en forma directa, quiere decir que el INE tiene que hacer esas tareas, no delegarlas en otros. ¿Por qué le comento esto? Porque el presidente, en una muestra evidente de locura, ha dicho: bueno, si el INE no quiere hacerla, los ciudadanos pueden hacerla. La democracia no es de los aparatos, es de los ciudadanos. El presidente exhibe, además de una ignorancia jurídica peligrosa, una cachaza, un cinismo que pone en peligro el orden constitucional. Y le hace coro la anticientífica Sheinbaum, una mujer ignorante, y si sabe que es erróneo y violatorio de la Constitución lo que señala,
más peligroso aún. No puede un grupo de ciudadanos organizar un remedio del proceso de revocación de mandato. El 35 constitucional establece de una manera clara cómo, quién y cuándo debe realizar ese proceso y cuáles son los requisitos previos a la realización. Es decir, para que se pueda comenzar a realizar ese proceso, no en la votación efectiva, el proceso, hay que juntar el 3% de la lista nominal. Y aquí es donde se niega el bulto López a aceptar la realidad. Le tengo aquí los datos de ayer, 20 de diciembre a las 12 de la noche. Del 19 al 20, ni siquiera aumentaron un 1% el número de credenciales válidas. Solamente de las 17 entidades federativas que deben tener el 3% de los votos de su lista nominal, solamente se han logrado 2 de 17, Ciudad de México y Tabasco. Y posiblemente se podría lograr Campeche, que lleve el 88.8%, es decir, le faltan prácticamente 2.200 votos válidos o credenciales válidas. Y también está Veracruz, que se ve difícil, pero tiene casi 65%, 2/3 partes. Le faltan todavía aproximadamente 62,000 votos, lo cual parece imposible, parece difícil, pero no imposible. Las demás entidades, hoy, 22 de diciembre, quedando 3 días, imposible que junten el 3% exigido en el artículo 35 constitucional, fracción 9. De ahí todas estas cosas que los ciudadanos pueden hacerla. No es cierto. Los ciudadanos no están autorizados para organizar una consulta sobre el proceso de revocación de mandato. Es exclusivamente el Instituto Nacional Electoral. Y mal hace y viola la Constitución el presidente y la jefa de gobierno y los diputados que están haciéndoles coro, violan flagrantemente la Constitución. En el caso del gobernante es otro poder, es el Ejecutivo, pero que legisladores, que son los que hacen leyes, estén planteando barbaridad y media jurídicamente hablando, eso prefigura un rompimiento del orden constitucional. Y de darse eso, señores, cuidado. El presidente, en esa locura que ya se apoderó de él, está jugando con fuego. Y aquel que juega con lumbre, como dicen en mi tierra, se orina en la noche, pero además se puede quemar. Cuidado, presidente, no me importa a mí si usted moja las sábanas en su cama, pero lo que sí me importa es el rompimiento del orden constitucional. Esa es la gravedad del problema que hoy enfrenta este país. Cuidado, señores, se les puede salir de control este problema.